You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Vamos con otro tema, Elecciones 2017, lo titulamos. Y bien, en relación a esta cuestión, a las elecciones, básicamente este programa tiene como objetivo una información de cómo va a ser la votación. Sabemos que existe el voto electrónico y para Salta especialmente, pero que a nivel nacional hay otras alternativas y en realidad es una cuestión a tener en cuenta porque en estos días en donde se cerraron algunas listas, los jóvenes que son seguidores de este programa se preguntan cuáles son los candidatos, cómo va a ser la votación. Y hablando de los jóvenes, le pediría al señor director que ponga en pantalla precisamente las estadísticas, el censo del 2010, a donde vemos la cantidad de jóvenes que van a votar. Y a mí me pareció realmente importante porque precisamente esa etapa de 15 a 19 años, que es la que vota, sabemos que también a los 16 años el voto no es obligatorio, pero un casi adolescente de 16 años ya puede a los 16 años concurrir a las urnas. Es la población más amplia, la mayoría en la provincia de Salta. Así que para ellos, especialmente este programa, en el que nuestra invitada va a poder explicitar cómo va a ser esto. También me interesa destacar como un tema a tener en cuenta, siempre la propuesta en el programa no es cerrar, sino abrir e investigar cuáles son las características del voto electrónico, su confiabilidad, si es posible creer en un voto electrónico, si sería interesante tal vez juntar el voto electrónico con otro tipo de votación, como la que teníamos antes, para poder cruzar los datos. En relación a eso sabemos que han habido fraudes en la historia. Yo me acuerdo que Miami, con el hermano precisamente de Bush, que era el candidato a gobernador, tuvo una experiencia poco agradable en la Florida, a donde hubo fraude con el voto electrónico. Y bien, esto y otros temas que sean motivo de preocupación para los ciudadanos argentinos, que me parece que van precisamente por un cambio en el lazo social y en búsqueda de la transparencia también en las votaciones. Hacemos un corte, vamos con nuestros auspiciantes y ya volvemos con nuestra invitada. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, a usted por venir. Sabemos que sus tiempos son cortitos, que sale de la Secretaría Electoral. Acá para la audiencia, la doctora Teresa Ovejero, que es secretaria del Tribunal Electoral. Y que además me parece que recientemente estuvo viajando por Estados Unidos y estuvo al tanto sobre tal vez las elecciones. Sí, estuve en las elecciones, en las últimas de Estados Unidos, como observadora, junto con un grupo. Estuve haciendo un curso en la Universidad de Washington primero y después presenciando el día de las elecciones. Y estuve también este año en las de Ecuador. En las elecciones de Ecuador, muy interesante. Nos invitaron como observadoras electorales de selección, incluso ahora estamos justo preparando un informe. La verdad que es muy interesante porque cuando uno está en este tema, ver cómo organizan las elecciones en otros países, ver cómo vota la gente, cuáles son las características, realmente es de sumo interés y nos sirve mucho también a nosotros para incorporar cosas, para sacar lo bueno, para ver cómo funcionan las elecciones, así que sí, una experiencia muy, muy buena. Realmente habría algo para... Primero, la pregunta de los chicos obviamente es qué va a pasar en las urnas
y si nos puede dar así un panorama sobre cuál va a ser la característica del voto en Salta y a nivel nacional, qué es lo que la gente va a encontrar cuando entre en esta votación, porque de hecho que nos impacta cómo han proliferado los partidos y la cantidad de candidatos que se presentan. Sí, me parece que podemos hacer un resumen de lo que es esta elección 2017. En esta elección 2017 se eligen para cargos nacionales solamente diputados nacionales. Y en cuanto a lo que es cargos provinciales, elegimos acá en Salta Capital senador, diputado y concejales. En toda la provincia se eligen concejales porque los concejales duran 2 años, es decir, que en todas las elecciones elegimos concejales. Pero como las cámaras se renuevan por mitades, tanto la de diputados como la de senadores, hay departamentos que eligen solo diputado o departamentos que eligen solo senador e incluso hay departamentos que en esta oportunidad no eligen y elegirán de acá a 2 años. Entonces, depende el lugar donde uno vote, o va a votar senador, diputado y concejal como en Capital, o va a votar solo concejal, o va a votar diputado y concejal, o senador y concejales. Esas son las posibilidades que se dan en toda la provincia. El Ejecutivo Provincial ha convocado a las elecciones tanto primarias como generales, porque aparte recordemos que a nivel nacional y a nivel provincial hay ley de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Elegir de entre los distintos sectores de cada partido quiénes van a ser los candidatos de la elección general. Y se hacen las internas, digamos, de cada uno de los partidos políticos un mismo día y son abiertas porque todos podemos votar, no solo los afiliados a ese partido. Esta elección va a ser el día 13 de agosto. Y como le decía, el Ejecutivo Provincial ha convocado en la misma fecha que las elecciones nacionales. Ahora, con motivo de que se ha convocado en una misma fecha y que tenemos en la legislación 2 instrumentos de votación diferentes, como usted bien decía al comienzo del programa, Salta tiene por ley la boleta electrónica y tenemos que votar con este instrumento de votación, mientras que a nivel nacional, si bien ya a fin de año estaba con media sanción el avanzar sobre la boleta electrónica, el Senado no lo aprobó, así que eso quedó en un proyecto y seguimos con la boleta sábana, que se le llama. Con la particularidad que, como en esta elección en Salta elegimos solo diputado nacional, la boleta de la elección nacional tiene un solo cuerpo. Es decir, es un solo trozo, si se quiere, boleta, con lo cual no hay posibilidad de corte boleta, no hay adhesiones, no hay nada, porque se elige una única categoría. En este esquema, el Tribunal Electoral y la Justicia Electoral Federal han firmado un convenio para trabajar en forma conjunta en todo lo que va a ser la organización de estas elecciones, aplicando cada uno la legislación nacional y provincial según corresponda. De acuerdo a esto, lo que se ha determinado es que el día de la elección, y creo que un poco a eso iba la pregunta suya, a ver qué se va a encontrar. Sí, porque no me parece tan sencillo, digo, hay que estar al tanto sobre qué es lo que uno encuentra. Sí, bueno, por eso es un resumen un poco para decir está muy qué bueno, es este año electoral, claro. 2017. Cuando el elector llegue a votar, va a encontrar ya no un cuarto oscuro, sino dentro del aula a las autoridades de mesa. El elector va a entregar su documento, van a constatar la identidad y va a ver dentro del aula, en una esquina, la máquina de votar y en otra esquina un biombo de cartón que va a tener atrás, asentada sobre el escritorio, sobre los pupitres, las distintas boletas con las distintas opciones. Entonces el presidente Mesa le va a dar el sobre para que pase atrás del biombo, escoja su boleta, que como decimos es de un solo cuerpo, la ponga dentro de una urna y ahí le va a dar la boleta de voto electrónico para que se acerque a la máquina, confeccione su voto y lo ponga en otra urna, que va a estar todo muy señalizado, que va a ser donde van las boletas de voto electrónico, tras lo cual, y firmando el padrón, le entrega su constancia de emisión de voto. Después, la urna con la documentación nacional y el material de la documentación nacional va a ir al Juzgado Federal, la urna con la documentación de la elección provincial va a venir al Tribunal Electoral y va a hacer cada uno su escrutinio definitivo. Para cada después uno proclamar. O sea, me refiero, el escrutinio definitivo, la Justicia Federal hace el escrutinio de la Justicia Federal y la Justicia Provincial hace el escrutinio de los votos provinciales. Digamos, en ese proceso, ¿quién interviene? ¿La Universidad Nacional tiene alguna conexión con esto? Sí, en lo que es... ¿Hay algunas quejas en relación a quiénes son los que van a participar en este escrutinio?
La ley 8010, recientemente sancionada, debe tener 2 semanas, viene a modificar la ley 7730, que es la ley de normas de control para el voto electrónico, que establece todos los mecanismos de auditorías y de controles que tiene que tener este sistema. Y es más, esta ley 8010 le aumenta a los controles que ya tenía la apertura total de las urnas al momento de hacer el escrutinio definitivo. Es decir, agrega también, el presidente de mesa, antes de que el elector ponga su boleta dentro de la urna, estamos hablando de la boleta del voto electrónico, le tiene que decir: señor, ¿usted leyó lo que dice? Lea lo que dice y recién ponga. Y asegúrese de que esa es su selección, más allá de que le dice también: acerque el chip a la máquina y corrobore que lo que está grabado en la máquina es lo que usted quiere votar. De esta manera, más allá de todos los controles y auditorías que están establecidos en la ley, el elector es el propio auditor de su voto, porque él mismo lee lo que está escrito y eso que está escrito lo pone dentro de la urna. Finalizada la elección, después de las 6 de la tarde, se hace el recuento del escrutinio provisorio, que se hace leyendo el chip de la boleta como leemos los productos del supermercado. Es una cosa muy similar, y así como le entrega el ticket del supermercado, acá entrega un acta de escrutinio. Pero después, el martes a las 6 de la tarde, cuando se inicie el escrutinio definitivo, de acuerdo a lo establecido por esta ley, a lo reformado por esta ley 8010, nosotros ya en el Tribunal Electoral vamos a abrir una por una las urnas. Antes la ley decía que se abría solo un 5% por sorteo de esas urnas, ahora vamos a abrir el 100% y vamos a leer como se leen las boletas de papel, como si fuera una elección con boleta de papel, qué es lo que dice cada una de ellas, y vamos a hacer el escrutinio definitivo. Esto tiene ya un antecedente, porque en el año 2015, y en virtud de presentaciones que hubieron y de reclamos sobre la transparencia del sistema, ya se hizo esto. El Tribunal Electoral ya tomó la determinación en ese momento, ahora es un mandato legal, de abrir ese 100% de las urnas y de verificar su contenido. Y creo que ha sido en ese sentido muy positivo, porque lo que se ha comprobado es que no hubo ni siquiera un voto de diferencia entre lo que fue el recuento electrónico y lo que fue el recuento manual. O sea, una coincidencia absoluta de esos resultados. Así que ahora lo vamos a hacer. Pero más allá de eso, esto sería ya en el proceso final. Hay muchas auditorías previas. Y ahí es donde interviene la Universidad Nacional de Salta, con todo un equipo técnico que, más allá, que corrobora el hardware, el software, claro. y la auditoría del software además se hace con la universidad, pero además también con presencia de los partidos políticos. Eso sería interesante aclararlo, porque hay mucha información cruzada y malos entendidos. Hay mala información, sí. Yo creo que hay mucha mala información sí. en este sentido. Porque todas las auditorías que se han hecho, todas han dado muy bien, el sistema realmente funciona, es confiable. Esto que decíamos, el auditor del voto es el propio elector que verifica qué es lo que dice la boleta, pero además los fiscales informáticos, los partidos políticos participan de todo el proceso de auditoría del sistema. Pero creo que, a diferencia, y usted al comienzo del programa hablaba de fraudes que hubieran en otros lados, en ese caso se hablaba de lo que era la urna electrónica, donde la máquina guarda la información. Aquí la máquina no guarda la información está en cada boleta, y esa boleta está dentro de la urna y está escrita, y nadie puede cambiar eso que está impreso y escrito. Entonces creo que esto le da una mayor seguridad al sistema. Y mayor legitimidad a la elección. Y mayor legitimidad a la elección. Pensemos que en Salta, tanto 2013 como 2015, el 100% de los electores salteños votaron por este sistema. Es decir, que hoy todas las autoridades de la provincia de Salta han sido elegidas por este sistema. Yo creo que es un sistema que está realmente legitimado, que el salteño hoy se siente orgulloso del sistema que tiene, porque creo que es realmente muy transparente, le presenta al elector las opciones en igualdad de condiciones. No hay posibilidad de que alguien se robe una boleta, de que no esté, de que pongan una boleta trucha. Todos aparecen, como es aleatoria la pantalla, en esa igualdad de condición, que es lo que el elector tiene que recibir, ¿no? Y se para frente a esta máquina y puede elegir en absoluta libertad. Digo, en esta oportunidad ustedes tienen previsto, porque no todos están en condiciones, estoy pensando que no son muchos, pero pueden acudir ya personas grandes que no están familiarizadas con el sistema y que a veces se pierden en esta cuestión. ¿Está previsto algún tipo de docencia? Sí. Porque además de la información, si uno te escucha y bueno, vos estás absolutamente
familiarizada. Seguro. Y para los que te están oyendo, probablemente van a hacer un replay para volver a enganchar. No, nosotros estamos trabajando mucho. La verdad que esta elección concurrente nos implica a nosotros como Tribunal Electoral y como organismo que tiene a su cargo justamente la organización de las elecciones, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y hemos capacitado ya hasta el día de hoy me dieron el número, 4.763 autoridades de mesa, que hemos estado todos los días, mañana y tarde, haciendo capacitación acá en el interior, justamente para explicarles este doble sistema que se va a usar. Tenemos que seguir capacitando ahora hasta que llegue el día de la elección. Trabajamos mucho en lo que es el proceso organizativo. Estamos trabajando muy bien con la Secretaría Electoral del Juzgado Federal, porque es un trabajo que se realiza en conjunto. Y en lo que hace a todo lo que es auditoría, los partidos políticos, ellos participan de este proceso. Y los mismos partidos trabajan mucho con nosotros. Es decir, yo creo que la elección y la transparencia de la elección es una obligación de todos, de poder brindarle al elector. Y bueno, y sobre todo el Tribunal Electoral, que es quien tiene a su cargo esto, ¿no? Es un mandato constitucional. El primer inciso del artículo 58 de la Constitución, que habla del Tribunal Electoral, dice organiza las elecciones. Es decir que justamente en esto es en lo que estamos trabajando mucho, pero de acuerdo a lo que nos brinda la experiencia, yo hace muchos años que soy secretaria electoral, trabajamos mucho con voto papel, que era un sistema que funcionaba, no es que no funcionaba, pero sí creo que esto que se ha incorporado en Salta le agrega mucho, ¿no? Le agrega mucho en cuanto a certeza del resultado, en cuanto a transparencia de la elección, en cuanto a seguridad de quiénes son los que van a estar, de quien ha sido elegido exactamente por ese voto, y que no hay un intermediario entre la voluntad y quien ha resultado electo, porque nadie se pudo equivocar al contar, no hay un acta que se perdió. O sea, creo que desde que tenemos este sistema nunca hemos anulado una mesa, por ejemplo, cosa que antes no era habitual, pero era algo que podía pasar. Entonces, nosotros vemos que son muchas las ventajas que tiene este sistema e insistimos en que todos los controles que haya que hacer se pueden hacer y que se hagan. Está bien que se hagan. Y esta ley que acaba de salir, tal vez abrir el 100%, uno dice, pero si da exacto, pero si eso le da tranquilidad a los partidos, si le da tranquilidad a la sociedad, pues bienvenida sea la ley, y para nosotros significa trabajar un par de días más abriendo las urnas y nada más. Pero creo que todas las garantías de transparencia están dadas, y bueno, está el tribunal, está la universidad y están los partidos controlando que esto así sea. Están los ciudadanos. Y están los ciudadanos, sobre todo el ciudadano que lee su voto y controla qué dice el chip. Bueno, esa es la idea en este espacio. En realidad, a mí me molesta bastante la prensa amarilla, digamos. Primero, la información. Segundo, la invitación, especialmente a ustedes chicos que tienen 16 años y a los que por primera vez, si quieren, porque realmente creo que este país cambia si nos ponemos los ciudadanos todos a trabajar para que esto cambie y vengan épocas mejores y haya transparencia. Hoy por hoy, la presencia de Teresa en este programa forma parte de esta invitación que le hacemos a ustedes. La oportunidad de aprender cómo va a ser, qué es lo que van a encontrar y que vayan ustedes también tramitando. Hay algo que sí me preocupa de la edad de los 16 años, y es precisamente que no se le puede pedir a un adolescente de 16 años, por ejemplo, que tenga un registro de la historia completa de Argentina. Bueno. Y hay muchos candidatos que son históricos. No, con esto no demonizo, digamos, esta reiteración de siempre los mismos candidatos. Simplemente digo que sería interesante que aparezcan nuevas propuestas, precisamente de las nuevas generaciones, y a los que tienen 16 años y quieran participar de este proceso, que acudan a la historia política argentina y que no sea un llegar a ver, a calcular y un registro imaginario o una elección poco confiable, porque el voto de ustedes, chicos, vale muchísimo. Estamos todos en igualdad de condiciones. Hay una igualdad en relación al voto. Entonces hay que pensar muy bien antes de hacer esto, y me parece que esta sería mi sugerencia. No sé si te parece que habría tal vez que considerar o pedir
colaboración en alguna institución para que te acompañe en la gestión como secretaria del Tribunal Electoral. ¿Qué le dirías a los universitarios, a las docentes de escuela? Bueno, nosotros en este caso trabajamos con los docentes muchísimo porque la ley provincial establece que las autoridades de mesa son los docentes, o sea que ellos, y tenemos muchísimos docentes, les diría, no sé, quizás un 80% de los docentes de la provincia han sido capacitados como autoridad de mesa de voto electrónico, de boleta electrónica, conocen perfectamente cómo funciona el sistema. ¿Es voluntario esto? Es voluntario, digamos, es una carga pública, lo establece la ley, pero nosotros convocamos a los docentes para que se capaciten, pero trabajamos en conjunto con el Ministerio de Educación. Entonces estos cursos tienen una parte práctica que la damos nosotros, Tribunal Electoral, de lo que es voto electrónico, y una parte teórica que la da el Ministerio de Educación, complementando con contenidos relativos a la educación cívica, a la democracia, al voto, al ciudadano, y entonces esto le da un puntaje a los docentes, le da 3 puntos el curso, digamos, de capacitación de autoridad de mesa, e incluso estamos dando ahora un curso de actualización. Me parece totalmente legítimo, o sea, y es muy bueno, y es la verdad la respuesta que tenemos siempre los docentes, tanto en el curso, que tal vez llegan motivados más por los 3 puntos, pero una vez que llegan se interesan, participan, les gusta, como después en la elección. La verdad que en todas las últimas elecciones un problema que tiene cualquier organismo electoral, que es la ausencia de autoridades de mesa el día de la elección para poder empezar con las mesas, es un tema que nosotros, gracias a Dios y a los docentes en Salta, ha dejado de ser un problema porque asumen con responsabilidad esta carga y actúan como autoridades de mesa, y la verdad que nosotros siempre tenemos... Hay una autoridad de mesa responsable. Sí, y no tenemos más que palabras de agradecimiento con las docentes porque hacen un muy buen trabajo en términos generales y concurren, y en todas las últimas elecciones hemos tenido una muy buena respuesta. Pues es que hicimos en uno de los programas, lo vamos a poner a los videos a consideración de nuestra teleaudiencia, la pregunta que le hicimos a los chicos que son universitarios es si han tenido posibilidad de participar en algún partido político. De alguna manera intentamos despertar al ciudadano para que sea partícipe del destino que tiene la Argentina, porque la queja al final del circuito no nos cierra, ¿viste? Sí. Es como el síntoma en lugar de prevenir, podrías haber evitado. Entonces, ¿ellos pueden participar? Sí, de hecho participan. A través de los partidos, claro, eso tiene que ver más con la vida interna de cada uno de los partidos políticos, pero sí, nosotros vemos muchos jóvenes participando en política. Muchas veces son los padres los que están en política, los convocan a los hijos convocan a los amigos, y bueno, hay chicos que tienen más interés, ¿no? Que se despierte ese interés, y la verdad que esto es muy positivo. O sea, nosotros tenemos que pensar que el voto en la Argentina es obligatorio, es un deber, pero es un derecho también, un derecho que hay que saber ejercerlo, hay que ejercerlo con responsabilidad, y para esto hay que conocer las propuestas, hay que conocer quiénes son los candidatos. Usted bien decía al principio del programa, hay muchísimos candidatos, pero bueno, estamos dentro de un proceso de internas, eso es lo que no hay que olvidarse, porque no estamos en una elección general donde vamos a elegir quién va a ser el diputado y quién va a ser el senador. Estamos en una elección ahora, el 13 de agosto, donde vamos a elegir quiénes van a ser los candidatos a diputado o a concejal o a senador. También eso justifica de alguna manera la cantidad de listas y justifica esta gran participación política interna que tienen hoy los partidos acá en Salta, ¿no? Pero este es el momento tal vez de marcar el rumbo. Digo que es muy legítimo que haya una participación ciudadana ya en agosto, porque esto es lo que va a pautar de alguna forma la orientación que va a tener la definitiva. Si nosotros somos indiferentes, no, por supuesto. En esta oportunidad... Pero aparte recordemos que es un voto obligatorio también el del 13 de agosto, ¿no? Por ley, las internas acá en la Argentina y acá en Salta son obligatorias, es decir, hay que ir a votar obligatoriamente, y en el mismo lugar donde votemos ese día vamos a votar después el 22 de octubre, que son las elecciones generales. Y los chicos, los de 16 a 18 años, el voto sigue siendo obligatorio para ellos. Lo que no tienen es sanción si no votan. Lo mismo que los mayores de 70. O sea, no es que el mayor de 70 o el de 16 a 18 su voto no es obligatorio. Es obligatorio para todos los argentinos.
Lo que no tiene es sanción si no votan, cuando el resto sí tiene sanción, entran dentro. De 18 a 70 tiene sanción. Tiene sanción porque entran dentro de un listado de infractores al deber de votar y van a tener que pagar una multa, y si van a hacer un trámite van a tener también algunas complicaciones. Es decir, por eso creo que está bueno hacer la distinción. El voto en la Argentina es obligatorio y no hay sanción para el de 16 a 18, no hay sanción para el mayor de 70. ¿Cuál sería tu experiencia en las últimas que estuviste en Estados Unidos? Y si pudieras hacer alguna puntuación en relación a lo de ellos y a lo nuestro. Son distintas, son dos mentalidades diferentes, son dos formas distintas. Por lo pronto votan un martes, un día de semana, no es feriado, no se deja trabajar. El voto no es obligatorio. La gente tiene que anotarse en un padrón si quiere votar. Tampoco es que esté el padrón y si yo quiero voy o no. Tengo que ir a anotarme para decir quiero votar. No tienen problema, por ejemplo, con el secreto del voto. La gente va con los carteles de por quién quiero votar y no hay una prohibición de poder ir exhibiendo por quién uno quiere votar. ¿Quién es el candidato? Y tienen como boxes donde llenan sus boletas y tampoco tienen problema en que nadie se los vea. O sea, no hay, son mentalidades diferentes. Al momento de ir a votar, sin duda, es una experiencia interesante, conversar con la gente. No, justamente se tienen que anotar. El que quiere votar, se tiene que anotar. Y después, incluso, y van con el carnet de la obra social, con el club de fútbol, con cualquier documento que tenga una foto, es suficiente para acreditar su identidad. Es decir, son formas diferentes y, claro, y no es obligatorio, ¿no? Es todo un tema. Tiene una democracia muchos años, ¿no? O sea que parece light, pero no es tanto. No, son muy respetuosos, de pero todo sería, lo que... pareciera que la no obligatoriedad y esa aparente, no sé si banalidad o falta de control, los hace más permisivos, no sé si eso... No, porque ellos son muy cumplidores de las reglas y de las normas. A nadie se le ocurre hacer... Nosotros... Acá vemos, yo escuchaba, ellos votan por correo, por ejemplo. Entonces mandan unos días antes, pues mandar su sobre con el remitente por quién vota. Y nosotros preguntamos, ¿pero qué? ¿El que abre el remitente sabe por quién vota? Y te contesta, no, el que abre no se fija. Y eso para nosotros nos parecería una cosa imposible, o sea, es impensable en nuestra mentalidad. Pero para ellos... es así, o sea, lo que hay que cumplir lo cumplen y no tienen este tipo de problemas que tenemos nosotros. Tienen otra relación con la ley. Tienen otra relación con la ley. Tienen otra conexión con la ley. Es así, tal cual. Bueno, muchas gracias por tu gracias acercamiento al programa y por tu esfuerzo en subir la escalera de Canal. Todo bien, muchas gracias. Y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.